El aire del Palacio Real egipcio se volvió denso. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Casi irrespirable. Los cortesanos retrocedieron instintivamente mientras el rostro del faraón se deformaba por la ira. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes ominosas nunca antes vistas en la tierra de Egipto. Ramsés II, el autoproclamado dios viviente, apretaba su cetro con tal fuerza que sus nudillos emblanquecieron bajo el peso de la joyería real. Frente a él, 2 hombres permanecían inmóviles. Un anciano de 80 años, con un bastón rústico, y su hermano, el vocero. No llevaban las elaboradas vestimentas egipcias, ni los símbolos de autoridad. Solo eran 2 hebreos, descendientes de esclavos, transmitiendo el mensaje de un Dios invisible. «Deja ir a mi pueblo», repitió a Aarón con voz clara, que reverberó en las columnas de la sala del trono. La risa del faraón se transformó en una mueca despectiva. El poderoso monarca había endurecido su corazón 10 veces, rechazando cada señal y cada plaga enviada. Y ahora, mientras la oscuridad antinatural se cernía sobre su reino, mientras los lamentos por los primogénitos egipcios comenzaban a elevarse desde las calles de Memphis, el más grande gobernante terreno estaba a punto de descubrir la futilidad de desafiar al creador del universo. El cetro cayó de su mano, golpeando el suelo de mármol con un eco vacío. Por primera vez en su vida, el terror genuino se reflejaba en los ojos del hombre que se consideraba divino. Quédate hasta el final de esta historia y descubre el secreto de Faraón que todo creyente debe saber: la dureza de corazón frente al poder de Dios. Nuestra historia de hoy se basa en los relatos bíblicos encontrados en Éxodo, capítulos 1 al 14, que narran la confrontación entre Moisés y el faraón de Egipto. El imperio egipcio se erguía majestuoso bajo el implacable sol del desierto. Sus monumentales construcciones, templos y obeliscos proclamaban la gloria de una civilización milenaria, cuyo poderío parecía inexpugnable. En aquellos días, ninguna nación osaba desafiar a Egipto, tierra de los dioses faraones, señores absolutos del Nilo y sus fértiles riberas. El actual faraón, heredero de una dinastía que se remontaba a tiempos inmemoriales, gobernaba con mano de hierro sobre millones de súbditos, incluidos los hebreos, un pueblo extranjero reducido a la esclavitud. Los israelitas habían llegado a Egipto 400 años atrás, cuando José, hijo de Jacob, se convirtió en visir del reino. Durante generaciones vivieron en paz en la tierra de Gosén. Pero el tiempo y los nuevos gobernantes borraron la memoria de José. Un faraón que no conoció a José comenzó a verlos como una amenaza por su creciente número, sometiéndolos a una esclavitud despiadada. Generación tras generación, los hebreos construyeron las ciudades de almacenaje del imperio, Pitón y Ramesés, bajo el látigo de los capataces egipcios. En las canteras y los campos de construcción, los gemidos de los esclavos hebreos se mezclaban con el polvo y el sudor. Sus espaldas desnudas, marcadas por el azote, se doblaban bajo cargas imposibles mientras arrastraban enormes bloques de piedra caliza. Las mujeres hebreas lloraban en silencio mientras amasaban el barro con paja para los ladrillos, con bebés atados a sus espaldas y niños pequeños trabajando a su lado. La crueldad egipcia no conocía límites. Los hebreos eran considerados poco más que ganado, herramientas vivientes para la gloria del imperio. En el Palacio Real de Memphis,
Rodeado de lujos inimaginables, el faraón contemplaba su reino desde un trono de oro y lapislázuli. Sus sacerdotes le aseguraban su naturaleza divina, mientras concubinas y siervos satisfacían cada uno de sus caprichos. Para él, los esclavos hebreos eran meros instrumentos para su ambición constructora, insignificantes ante su autodivinidad. Sus consejeros le habían advertido del peligroso crecimiento de esa población extranjera, y el monarca había respondido con decretos cada vez más crueles, culminando con la orden de arrojar al Nilo a todo varón hebreo recién nacido. Fue en este ambiente de brutal opresión donde nació Moisés. Su madre, Jocabed, desesperada ante el decreto real, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, construyó una pequeña arca de juncos, la impermeabilizó con brea y colocó al bebé en ella, dejándola entre los juncos a orillas del Nilo. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. La princesa egipcia, hija del mismo faraón que había ordenado la muerte de los niños hebreos, encontró al pequeño, se compadeció de él y decidió adoptarlo. Por designio divino, la hermana del bebé, Miriam, que observaba todo a distancia, sugirió a la princesa contratar a una nodriza hebrea, trayendo así a la propia madre del niño para criarlo. Durante 40 años, Moisés vivió como príncipe de Egipto. Educado en toda la sabiduría de los egipcios, aprendió escritura jeroglífica, astronomía, matemáticas, estrategia militar y los secretos de la administración imperial. En su corazón, sin embargo, sabía que pertenecía al pueblo esclavo. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, la ira ardió en su interior. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba, Moisés mató al egipcio y ocultó su cuerpo en la arena. Al día siguiente, al intentar separar a 2 hebreos que peleaban, uno de ellos le desafió preguntándole si pensaba matarlos como había hecho con el egipcio. El temor se apoderó de Moisés al comprender que su secreto había sido descubierto. Cuando el faraón se enteró y ordenó su ejecución, Moisés huyó al desierto de Madián. Durante los siguientes 40 años, Moisés vivió como pastor en tierras extranjeras. Se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, y tuvo 2 hijos. La vida en el desierto transformó al antiguo príncipe. El lujo de los palacios egipcios fue reemplazado por la austeridad de la tienda beduina. Sus manos, antes acostumbradas a los finos papiros y los cetros ceremoniales, ahora empuñaban el rústico cayado del pastor. Su piel se curtió bajo el sol implacable, y su espíritu se templó en la soledad de los parajes desolados. Sin saberlo, Dios lo estaba preparando para su verdadera misión. Mientras tanto, en Egipto, el faraón que había perseguido a Moisés murió, pero el nuevo gobernante continuó la opresión contra los hebreos. Los gemidos de los esclavos ascendieron hacia el cielo, y Dios escuchó sus clamores. Recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y decidió que era el momento de liberarlos. Un día ordinario, mientras Moisés guiaba su rebaño por las laderas del monte Horeb, percibió algo extraordinario. Una zarza ardía con fuego intenso, pero no se consumía. Intrigado, se acercó para observar el fenómeno, cuando una voz lo llamó desde el centro de las llamas. «Moisés, Moisés». La voz del Dios eterno reverberó en sus oídos, ordenándole que se quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa.
Con el rostro cubierto por temor a mirar a Dios, Moisés escuchó atónito cómo el Señor le encomendaba regresar a Egipto para liberar a su pueblo. El temor invadió su corazón. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón?, balbuceó. Aquellas manos que una vez habían sostenido cetros y espadas, ahora temblaban ante la magnitud de la tarea. Dios le aseguró su presencia constante y le reveló su nombre santo. Yo soy el que soy. Le otorgó la capacidad de realizar señales milagrosas, y ante la persistente inseguridad de Moisés por su dificultad para hablar, designó a su hermano Aarón como su portavoz. El regreso a Egipto después de 40 años fue un viaje cargado de emociones contradictorias para Moisés. La tierra que lo había visto crecer como príncipe, ahora lo recibía como libertador de esclavos. Se reunió con Aarón, y juntos convocaron a los ancianos de Israel, mostrándoles las señales divinas. El pueblo creyó y se postró en adoración al saber que Dios había escuchado sus lamentos. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. El palacio donde Moisés había correteado como niño, ahora se alzaba ante él como una fortaleza intimidante. Los guardias, los sacerdotes, los cortesanos, todos lo miraban con desdén. El anciano de 80 años, apoyado en su cayado de pastor, acompañado por su hermano mayor, parecía insignificante en aquel entorno de esplendor imperial. Pero no venían en su propio nombre ni con su propia autoridad. La primera audiencia con el faraón estableció el tono de lo que seguiría. Cuando Moisés y Aarón transmitieron el mensaje divino: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto». La respuesta del monarca fue despectiva. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. El rostro del faraón se endureció como el granito. En sus ojos brillaba el desprecio hacia aquellos dos ancianos que osaban desafiarlo en nombre de un dios extranjero. Para él, que se consideraba divino, que había sido adorado desde su nacimiento como hijo de Ra, la petición era una blasfemia imperdonable. Su respuesta fue inmediata: aumentar la opresión sobre los esclavos, obligándolos a recolectar su propia paja mientras mantenían la misma cuota de producción de ladrillos. El pueblo hebreo, agobiado por las nuevas exigencias, reclamó amargamente a Moisés y a Aarón. «Que el Señor los juzgue por hacernos odiosos ante el faraón y sus siervos, poniendo en sus manos una espada para matarnos», les dijeron. El dolor de ver a su propio pueblo sufriendo aún más por su intervención desgarró el corazón de Moisés. En la intimidad de su tienda, lejos de las miradas curiosas, cayó de rodillas. «Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo». La respuesta divina no se hizo esperar. «Ahora verás lo que haré al faraón». Dios reafirmó su pacto y prometió liberación, pero cuando Moisés transmitió estas palabras a los israelitas, ellos no quisieron escucharlo debido a su desánimo y dura servidumbre. Comenzó entonces una escalada de poder sin precedentes en la historia humana. El cetro de un pastor enfrentado al trono del imperio más poderoso del mundo antiguo. Pero detrás de aquel cayado rústico estaba la mano del creador del universo. La primera señal fue espectacular pero aparentemente inofensiva. Ante la corte del faraón, Aarón arrojó su vara que se convirtió instantáneamente en una serpiente. Los magos egipcios, Yanes y Jambres, replicaron el prodigio mediante sus artes ocultas, pero la serpiente de Aarón devoró las suyas. Era un presagio de lo que vendría. El poder del Dios de Israel prevalecería sobre toda la magia y los dioses de Egipto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no los escuchó. Lo que siguió fue una escalada de plagas, cada una diseñada para demostrar la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades egipcias. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it?
Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Las aguas del sagrado Nilo, adorado como el dios Hapi, fuente de vida para Egipto, se convirtieron en sangre. Por 7 días, el río sagrado fluyó rojo como la muerte. Los peces murieron, y el hedor impregnó todo el país. Los egipcios cavaban alrededor del río buscando agua potable, mientras los sacerdotes de Hapi quedaban impotentes ante tal humillación. Cuando la plaga terminó, el faraón pareció olvidar rápidamente el terror vivido. Su corazón se endureció nuevamente. La siguiente plaga cubrió toda la tierra con ranas. Estos animales, asociados con la diosa Heket, de la fertilidad, invadieron cada rincón de Egipto. Las casas, las habitaciones, las camas, los hornos, las artesas. Los magos egipcios pudieron imitar el prodigio, pero no pudieron eliminarlo. Desesperado, el faraón llamó a Moisés y a Aarón. «Rogad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». Cuando Moisés intercedió, las ranas murieron, quedando amontonadas en montones pestilentes. Al ver que había alivio, el corazón del faraón se endureció nuevamente, y no cumplió su promesa. La tercera plaga trajo piojos sobre hombres y animales. Esta vez, los magos no pudieron replicar el prodigio y admitieron ante el faraón: «Este es el dedo de Dios». Pero el monarca, obstinado en su orgullo, siguió endureciendo su corazón. A medida que las plagas avanzaban, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, se hacía más evidente el patrón de endurecimiento del corazón del faraón. Tras cada castigo, prometía liberar a los hebreos, pero cuando cesaba la aflicción, retractaba su palabra. Su orgullo y su convicción de ser un Dios viviente le impedían someterse al Dios de un pueblo de esclavos. La octava plaga trajo langostas que devoraron toda la vegetación que había sobrevivido al granizo. Los consejeros del faraón comenzaron a suplicarle: «¿Hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a esa gente para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está ya destruido?». El miedo se extendía entre la nobleza egipcia. El temor al Dios de los hebreos comenzaba a sobrepasar el temor al propio faraón. El monarca llamó a Moisés y a Aarón, fingiendo arrepentimiento. «He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Perdonad, os ruego, mi pecado solamente esta vez, y rogad al Señor vuestro Dios que elimine de mí esta plaga mortal». Pero una vez que el viento occidental arrastró las langostas al Mar Rojo, el corazón del faraón se endureció nuevamente. La novena plaga cubrió Egipto con una oscuridad tan densa que podía palparse. Durante 3 días, nadie pudo ver a su prójimo ni moverse de su lugar. Solo en las viviendas de los israelitas había luz. Esta plaga atacaba directamente a Ra, el dios Sol, padre divino del faraón. El simbolismo era devastador. El dios supremo egipcio había sido derrotado. Furioso y humillado, el faraón convocó a Moisés una última vez. «Vete de mi presencia. Cuídate de no ver más mi rostro, porque el día que veas mi rostro, morirás».
A lo que Moisés respondió: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Dios reveló a Moisés su plan final. «Una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Y cuando os deje ir, os echará de aquí del todo». La plaga final sería la muerte de todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde siervo. Para los israelitas, esta noche de juicio divino sobre Egipto se convertiría en el nacimiento de su nación. Dios instituyó la Pascua, ordenándoles sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles y postes de sus casas. La sangre sería la señal para que el ángel destructor pasara de largo sobre sus hogares. Aquella noche, mientras los israelitas permanecían en sus casas, protegidos por la sangre del cordero, comiendo apresuradamente con los cintos ceñidos, sandalias en los pies y bastones en mano, el juicio divino cayó sobre Egipto. A medianoche, un grito de dolor sin precedentes se elevó desde las chozas de barro hasta el palacio de mármol. No hubo casa egipcia donde no hubiera un muerto. El faraón, devastado por la muerte de su primogénito, heredero del trono divino, llamó a Moisés y Aarón en la noche. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e id, y bendecidme también a mí». El éxodo comenzó precipitadamente. 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto tras 430 años de permanencia, llevando consigo los despojos de los egipcios, que aterrorizados les entregaron objetos de plata, oro y vestidos. Pero el corazón del faraón, como una piedra pulida por años de obstinación, encontró espacio para un último acto de rebeldía. Cuando el impacto inicial de la muerte de su hijo amainó, el orgullo volvió a dominar su espíritu. «¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva», se lamentó ante sus oficiales. Con renovada determinación, ordenó preparar su carruaje de guerra. 600 carros escogidos, cada uno con su oficial, más todos los carros de Egipto, se lanzaron en persecución de los esclavos fugitivos. El estruendo de las ruedas y los cascos de los caballos levantaba enormes nubes de polvo en el horizonte del desierto. Los israelitas, acampados junto al Mar Rojo, vieron con horror el avance del ejército egipcio. Atrapados entre el mar y las fuerzas del faraón, el pánico se apoderó de ellos. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? Component Placement, reclamaron a Moisés. El miedo hizo que olvidaran rápidamente los prodigios que habían presenciado. Moisés, con la serenidad que solo viene de una profunda comunión con Dios, respondió: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». La columna de nube que había guiado a Israel se movió a su retaguardia, colocándose entre el campamento egipcio y el israelita. Era oscuridad para unos y luz para otros, impidiendo que los ejércitos se acercasen durante toda la noche. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.
As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Entonces ocurrió el prodigio que se recordaría por generaciones. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar un fuerte viento oriental toda la noche, que dividió las aguas, formando un camino seco en medio del mar, con murallas de agua a cada lado. Los israelitas cruzaron por tierra seca, mientras los egipcios los persiguieron adentrándose también en el lecho marino. A la vigilia de la mañana, desde la columna de fuego y nube, el Señor miró hacia el ejército egipcio y lo puso en pánico. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, dificultando su avance. Finalmente, comprendiendo la magnitud de su error, los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel porque el Señor pelea por ellos contra nosotros». Pero era demasiado tarde. Cuando Moisés extendió nuevamente su mano sobre el mar, las aguas volvieron a su lugar, cubriendo los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo de ellos quedó con vida. Allí, en las orillas del Mar Rojo, el pueblo de Israel contempló el cadáver del último soldado egipcio, arrastrado por las olas hasta la playa. El imperio más poderoso de la tierra había sido derrotado no por ejércitos rivales, sino por su propia obstinación. El corazón endurecido del faraón, que había rechazado repetidamente la oportunidad de reconocer al Dios verdadero, había conducido a su nación a la ruina y a su ejército a la destrucción. La historia del faraón de Egipto se convirtió en una lección eterna. Ningún poder humano, por grande que sea, puede resistir al creador del universo. Su obstinación había revelado tanto su debilidad como la omnipotencia divina. Mientras el sol naciente iluminaba los cuerpos de los soldados egipcios esparcidos por la playa, los israelitas comprendieron finalmente que eran verdaderamente libres. Moisés entonó un canto de victoria, y Miriam tomó un pandero mientras todas las mujeres la seguían danzando. «Cantad al Señor, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete». El Dios que había permitido al faraón endurecer su corazón 10 veces, había demostrado su poder 10 veces, culminando con esta última y definitiva victoria. El endurecimiento del corazón del monarca, lejos de frustrar los propósitos divinos, se había convertido en el escenario donde el Señor manifestó su gloria, no solo ante los israelitas y los egipcios, sino ante todas las naciones circundantes que oyeron de estos prodigios. Israel comenzaba su viaje hacia la libertad como nación, con la tremenda lección del faraón como advertencia perpetua. Resistir a Dios solo conduce a la destrucción. El corazón endurecido del monarca egipcio había servido paradójicamente para exhibir el poder divino de una manera tan espectacular que sería recordada por todas las generaciones venideras. Mientras emprendían su camino hacia el monte Sinaí, donde recibirían la ley de manos de Dios mismo, llevaban consigo el recuerdo vívido de cómo el Señor había desafiado al imperio más poderoso de la tierra y lo había derrotado. La obstinación del faraón, su negativa a humillarse ante el Dios verdadero, se convertiría en un símbolo eterno de la futilidad del orgullo humano frente a la voluntad divina. Y así, con cada paso que daban alejándose de Egipto, los israelitas comprendían más profundamente que no hay corazón tan endurecido que Dios no pueda quebrantar, ni poder tan grande que pueda resistir sus propósitos. La libertad que ahora disfrutaban era el testimonio vivo de esta verdad eterna. La historia de Faraón nos sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de endurecer nuestro corazón frente a la verdad divina. Cuando persistimos en la desobediencia, a pesar de experimentar claramente la intervención de Dios, corremos el riesgo de desarrollar una insensibilidad espiritual progresiva. Al igual que Faraón, quien presenció milagros extraordinarios pero se negó repetidamente a reconocer el poder de Dios, nosotros también podemos volvernos cada vez más resistentes a la guía del Espíritu Santo
si ignoramos constantemente sus llamados al arrepentimiento y la rendición. El conflicto central entre Faraón y Dios giraba en torno a una pregunta fundamental: ¿quién es el verdadero Señor? El Faraón, considerándose una deidad, se resistió a someterse a la autoridad superior de Dios. Esta misma lucha se manifiesta en nuestra vida cotidiana cuando nos aferramos al control, confiando en nuestras propias fuerzas y sabiduría, en lugar de someternos a la soberanía divina. El secreto que todo creyente debe comprender es que la verdadera libertad y bendición provienen de reconocer humildemente que Dios es el legítimo soberano sobre cada aspecto de nuestra existencia. La terquedad de Faraón no solo perjudicó su relación personal con Dios, sino que también trajo un sufrimiento devastador sobre su familia y sobre toda su nación. Esta realidad nos recuerda que nuestras decisiones espirituales no ocurren en aislamiento. Tienen consecuencias que afectan a quienes nos rodean. Cuando nos resistimos obstinadamente al propósito de Dios, podemos convertirnos involuntariamente en obstáculos para que otros experimenten la bendición divina. El llamado para cada creyente es a cultivar un corazón sensible y obediente, dispuesto a rendirse ante el poder transformador de Dios, sirviéndonos como canales, no barreras, para que su voluntad se manifieste en nuestro entorno. Apreciados oyentes, gracias por acompañarme en este relato épico sobre la obstinación del Faraón y el poder incomparable de nuestro Dios. Esta historia milenaria nos recuerda que ningún corazón endurecido puede permanecer firme ante el Creador del universo. Si esta narración ha tocado tu corazón, te invito a darle me gusta a este vídeo como señal de que la palabra sigue viva y actuando en nuestras vidas. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal para recibir más historias bíblicas que edificarán tu fe y te acercarán a las verdades eternas. ¿Qué aprendizaje te llevas hoy? Déjame un comentario con esta frase poderosa: no endureceré mi corazón ante Dios. Esta simple declaración puede transformar tu caminar con el Señor. Comparte esta historia con tus amigos y familiares. Quizás alguien en este momento está luchando con un corazón endurecido y necesita recordar que resistir a Dios solo lleva a la derrota, mientras que rendirse a Él conduce a la victoria. Hasta la próxima. Bendiciones. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.